Amén y amén. Ocupe por favor su lugar. Mire, vamos a estar predicando una serie temática que se llama Preparando el camino para Pentecostés. Básicamente, si usted entiende la secuencia de los tiempos bíblicos, usted va a entender que a la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, parece que siempre nosotros nos brincamos hasta el derramamiento del Espíritu Santo. Pero entre la resurrección de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés, nosotros encontramos 50 días. 50 días. Y parece que esos 50 días mucha gente los pasa como si no tuvieran ninguna trascendencia, como si no tuvieran ninguna importancia. Pero realmente esos 50 días que nuestro Señor Jesucristo anticipó para el derramamiento del Espíritu Santo fue un tiempo de preparación para la iglesia. Por lo menos de esos 50 días, 40 días nuestro Señor Jesucristo caminó aquí en la tierra. Y de esos 40 días nosotros vamos a encontrar que tienen un aspecto simbólico increíble. Y el 40 parece que siempre tiene que ver con preparación. Te va a encontrar en el Antiguo Testamento a los profetas ayunando 40 días o apartándose 40 días como un tiempo de preparación. Va a entrar en el Nuevo Testamento, y cuando nuestro Señor Jesucristo va a iniciar su ministerio, Él se aparta por 40 días en ayuno y oración, y dice que fue tentado por el diablo, preparándose para el ministerio. Y luego dura 40 días después de su resurrección, como anticipando y preparando a la iglesia, hermano, para el derramamiento del Espíritu Santo. Estamos hablando entonces que el aspecto de los 40 días, aunque es un aspecto simbólico, nos habla de un tiempo de preparación, de un camino, de pasos, de cosas que la iglesia tiene que ir anticipando para recibir lo que nuestro Señor Jesucristo tenía preparado para nosotros. Si usted logra entender esto, la mejor manera de nosotros entender el derramamiento del Espíritu Santo no es entendiendo que el Espíritu Santo fue derramado y que ahí la iglesia tuvo una explosión y tuvo una expansión y tuvo un crecimiento y hubo manifestaciones. No es eso. Es cómo la iglesia tiene que anticipar las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros, y cómo antes de una manifestación gloriosa de su presencia, la iglesia a veces va a pasar por tiempos de padecimiento y de dolor. Y nosotros encontramos entonces en esos 40 días, para que usted pueda entenderlo mejor, 6 apariciones de nuestro Señor Jesucristo. La primera de ellas, el día domingo por la mañana, las mujeres van al sepulcro y encuentran que el sepulcro está vacío. Y el ángel le dice a María Magdalena: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué están buscando entre los muertos al que vive? Y ahí nosotros empezamos a encontrar un tiempo de preparación, porque nuestro Señor Jesucristo, a la primera que aparece en una manifestación visible después de su resurrección, es a María Magdalena. Después de María Magdalena, a 2 de sus discípulos que van caminando con rumbo a Emaús, a los caminantes de Emaús, así lo relata la Escritura. Y luego va a aparecer a sus discípulos que están juntos en un lugar, apartados, temerosos, con dudas, y no, el único que no va a estar ahí va a ser Tomás, el incrédulo. Posteriormente aparece otra vez a todos sus discípulos, ahora sí, ya estando Tomás ahí. Y luego enseguida nosotros vamos a encontrar como la quinta aparición, cuando nuestro Señor Jesucristo va al mar de Tiberias, y ahí hay 7 discípulos que toman la decisión de regresar a las redes, y Él va y los restaura para el ministerio. Y finalmente, la última aparición visible de nuestro Señor Jesucristo es el momento en que da las instrucciones finales a la iglesia, y es:
separado de nosotros, Él se eleva, hay la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y se pierde en las nubes. Entonces son 6 apariciones. Y esas 6 apariciones de nuestro Señor Jesucristo tienen una esencia y un significado especial para nosotros como iglesia, que vamos a aprender durante cada una de estas predicaciones. Así que en los campus, aquí en la iglesia, vamos a estar hablando de ese camino de preparación para el Pentecostés, de cómo nosotros como iglesia tenemos que irnos preparando y anticipando las bendiciones gloriosas que nuestro Señor tiene para nosotros. Y vamos entendiendo esto. Ahora, yo tengo que explicarle todo el plan completo, ¿verdad? Y antes de entrar con el mensaje de esta mañana, yo quiero decirle que nosotros tenemos que anticipar las cosas. Y para anticipar las cosas, hay cosas que Dios ya hizo y hay cosas que Dios va a hacer. Y hay cosas que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Hay una parte que nos toca a nosotros. A ver, voltee con la persona que tiene a su lado y dígale: hay cosas que te toca hacer a ti. A ver, yo quiero ver que lo hagan. Hay cosas que te toca hacer a ti. Y usted dígale: y a ti también, no te hagas, ¿verdad? A todos nos toca hacer algo. Y nosotros estamos hablando de que nos vamos a preparar, porque vamos a tener una celebración de Pentecostés 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar predicando sobre Pentecostés. Pero antes de llegar a esa fiesta que vamos a tener de Pentecostés, nosotros como iglesia vamos a anticiparlo. ¿Y cómo vamos a anticipar esa bendición? Número 1, hermano, ayunando. Cada uno de nosotros tiene que proponerse ayunar por lo menos un día de la semana. Por lo menos un día de la semana. Si usted dice: yo de aquí a Pentecostés voy a ayunar todos los lunes, yo los martes, yo los miércoles, el día que usted elija, pero no deje de ayunar. Anticipe la bendición que Dios tiene preparada para usted. Pelee por su bendición. Y lo vamos a hacer ayunando. Usted disponga el día. Ni siquiera le voy a preguntar cuál día, porque esto es un compromiso delante de Dios. Si usted dice el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo, no importa, pero usted comprométase que de todas las semanas hasta Pentecostés usted va a estar ayunando un día por semana. Número 2, hermano, vamos a anticipar la bendición que Dios tiene para nosotros a través de la oración. Y vamos a estar orando por todos los días, desde aquí hasta que tengamos la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué vamos a orar? Vamos a orar por salvación. Vamos a orar que el Señor añada a su iglesia a los que han de ser salvos. Número 2, hermano, vamos a estar orando porque nos afirmemos en las cosas de Dios como iglesia. Yo no sé si usted nota, pero de que empezó la pandemia para acá, parece que la gente anda en otro mundo, totalmente inestable, sin un nivel de compromiso, sin el nivel de compromiso que deberíamos de tener como congregación. Algunos se congregan y otros no. Unos vienen en días y luego se ausentan por otro tiempo. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es: un día le dijimos a Dios que sí, y todos los días para nosotros tiene que moverse. Así como nuestro Señor Jesús se mueve en el sí y en el amén, nosotros también tenemos que movernos en el sí, en una afirmación constante. Bueno, pues vamos a orar porque la gente se afirme en las cosas de Dios. Vamos a estar orando por sanidad, hermanos. Muchos enfermos durante este tiempo, y no precisamente de COVID. Hay gente enferma, hermanos, no en lo físico, están enfermos en su alma. Han dejado que los temores, las dudas, infinidad de cosas entren a su interior nuevamente y tomen el control de su vida. Eso no lo podemos permitir. Vamos a estar orando por afirmación, pero vamos a estar orando por sanidad física, espiritual y emocionalmente. La iglesia tiene que ser una iglesia sana, y por eso vamos a estar orando también. Vamos a estar orando entonces, ¿qué dijimos? Por salvación, por afirmación,
por sanidad. Vamos a orar, hermano, por un derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida de la iglesia. Vamos a orar por un derramamiento del Espíritu Santo, y tenemos que estarlo haciendo, y lo vamos a hacer todos los días. Tome su tiempo en su oración personal, en su oración privada. Usted pida por esas 4 cosas y añádale las que usted quiera, pero no deje de orar por esas 4 cosas. ¿Cómo vamos a hacer la oración? ¿Cómo la vamos a hacer, hermano? Yo sé que a usted le gusta, a lo mejor ya hasta tiene su lugar predilecto de oración, y ahí usted va y se encierra y ora. Pero yo quisiera pedirle que durante este tiempo, todos los días, usted salga a caminar en su colonia. Por lo menos dele una vuelta a la manzana donde usted vive. Por lo menos una vuelta a la manzana donde usted vive. Y cuando dé la vuelta a la manzana, vaya orando, vaya pidiendo por la salvación de sus vecinos. Si se le atraviesa alguno y de alguna manera tiene la confianza, acérquese, dele el mensaje, dele la palabra, comparta con él lo que Dios está haciendo en su vida y puede hacer también en la vida de él. Pero todos los días, desde aquí hasta Pentecostés, nosotros tenemos que recorrer nuestra tierra. Los líderes de campus, hermano, ¿cómo lo pueden hacer? No solamente hacer una oración individual. ¿Por qué no se proponen por lo menos una vez a la semana? Fíjese, una vez a la semana, subirse en sus carros y darle una vuelta a todo su sector, y hacerlo en oración pidiendo esas 4 cosas. Entonces vamos a dar los pasos que a nosotros como iglesia nos toca dar. ¿Sabe una cosa que a mí me gusta mucho de Dios? Que cuando nosotros hacemos la parte que nos toca, Dios, hermano, no se mide, hermano, para bendecirnos, no se mide para derramar de lo que Él tiene preparado para nosotros. Esa es la manera como lo vamos a estar haciendo. ¿Desde cuándo, hermano? Desde ahora hasta que lleguemos a la fiesta de Pentecostés, a la celebración de Pentecostés. Esto va a ser el día jueves, si no recuerdo, es 23 de mayo. 23 de mayo, jueves 23 de mayo, jueves 20, y vamos a cerrar la fiesta el día 23, domingo 23 de mayo. Jueves 20 hasta el domingo 23 de mayo nosotros tenemos nuestra fiesta de Pentecostés aquí en la iglesia, y nosotros vamos a anticiparnos. ¿Entendimos, hermano? Ok, bueno, pues vaya la palabra conmigo, pues, y vamos a entrar en el mensaje de esta mañana. Y vamos a partir de ese momento, del momento de la resurrección. Vaya conmigo, por favor, a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Gloria al Señor. ¿Ya están ahí? Voy a leerle desde el principio. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallando removida la piedra del sepulcro y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto con ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, escuche bien cuál era la condición en la que estaban. Tuvieron temor, bajaron el rostro. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas las cosas a los 11 y a todos
los demás. La primera aparición, hermano, que nosotros vamos a encontrar es a María Magdalena. Ellas van hasta el sepulcro. Ellas están haciendo la parte que les toca hacer. No habían podido el día viernes, el día en que nuestro Señor Jesucristo, no habían tenido el tiempo ni siquiera para preparar el cuerpo del maestro para la sepultura. Lo habían metido solamente envuelto en algunas vendas y así lo habían sepultado. Y el día domingo, en la mañana, ellas se levantan y dice aquí, muy de madrugada, y se van hasta el sepulcro. La intención de ellas es preparar el cuerpo para que aguante más tiempo sin heder, sin oler mal. Ahora, yo creo que el dolor a veces lo entorpece a uno y no lo deja razonar como debe de razonar. Dice que iban cargadas de temor, pero no nada más cargadas de temor. Yo creo que había duda en su corazón, que había mucha confusión en su mente, de tal manera que ellas van a ir al sepulcro y anticipan las especies aromáticas, lo que ellas quieren llevar para ungir el cuerpo del maestro. Pero no piensan que ahí afuera de la tumba están unos guardias que no las van a dejar entrar. No piensan que la tumba está sellada con una gran piedra. Mire, cuando usted llega a Jerusalén y va al jardín de la tumba, usted va a encontrar que la altura de la tumba, de la entrada de la tumba, aproximadamente es esta. Entonces, para entrar, lo que uno tiene que hacer es subir el pie hasta acá y entrar. Pero aquí en la orilla de la piedra, hay como un canal que tiene aproximadamente un pie, o a lo mejor un poquito más de un pie, más de 30 centímetros. Ese canal labrado en la piedra tenía la función de que la piedra pudiera rodar. La piedra es una piedra redonda, pero imagine usted la dimensión de una piedra que tenga esta altura, la altura de la puerta, y que tenga aproximadamente 30 centímetros de grosor, aun cuando sea redonda. Lógicamente, las mujeres no podían moverla. No era fácil mover una piedra de esa dimensión. Estamos hablando que una puerta más o menos, ¿cuánto tiene? Bueno, estas puertas tienen como 2 metros, 2,10 aproximadamente. La puerta que está ahí es un poquito más bajita. De hecho, uno tiene que, cuando sube el pie y se inclina y se levanta, ya a la hora de entrar, uno se da cuenta que la puerta es muy bajita. Pero póngale usted que sea nada más de esta altura más 1,80. Estamos hablando de una puerta como de 2,40, una piedra de 2,40 de diámetro por 30 centímetros de ancho. Estoy seguro que pesa más de 1 tonelada fácilmente esa piedra. Fácilmente. O sea que no es una piedra que sea fácil de mover. El dolor, hermano, no lo deja a uno pensar. El dolor genera confusión. Y usted va a notar que una persona que tiene dolor, que está angustiado, no está listo para recibir. ¿Por qué no está listo para recibir? Porque hay una confusión interior. No está preparado para recibir nada más. Su mente está centrada en las cosas que está viviendo o en las cosas que ha vivido. Lo que nosotros tenemos que entender, que cuando ellas van a acercarse a la tumba, que ellas van caminando hacia ese lugar, hay una ofuscación en su mente, hay una ofuscación en su corazón. No están listas para poder tener ese encuentro, ese derramamiento de Dios, aunque era una promesa. Ellas tenían que estar en su momento, tenían que tener la preparación que deberían de tener y tenían que romper con esa confusión, con ese dolor, con esa angustia que las estaba absorbiendo. Parece una pregunta absurda cuando ellas llegan hasta aquel lugar y el ángel les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué lo buscan? Fíjense bien, qué increíble que el ángel llega hasta el lugar
y trata con las mujeres, va a hablar con ellas, y de alguna forma el cuestionamiento que les hace es: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y lo hacen en forma de una pregunta. Lo hacen a manera de pregunta. Aquí hay una anunciación. Están anunciando que nuestro Señor Jesucristo, que había muerto el viernes, que había estado descendiendo hasta las profundidades del abismo el día sábado, y el día domingo que ellas se presentan, hay un anuncio: no está aquí, Él ha resucitado. Él ha resucitado. Pero la pregunta es: ¿por qué lo buscan? ¿Por qué lo buscan entre los muertos? ¿Por qué ustedes se preparan para venir a buscar algo que está muerto cuando nuestro Señor Jesucristo está vivo? Está vivo. Y hay algo muy importante en esta pregunta. Hay algo muy importante. Esta fue una pregunta maravillosamente lógica primero. ¿Qué era lo que Jesús les había dicho? Jesús les había dicho que iba a morir. Jesús les había dicho que iba a Jerusalén para ser entregado por el pecado de la humanidad. Pero también les había dicho que Él se iba a levantar de entre los muertos. Y nosotros oímos palabra de Jesús. ¿Cuántos mensajes ha escuchado usted de la palabra? Yo tengo 35 años de convertido. ¿Cuántos mensajes habré escuchado yo en 35 años, hermanos? Infinidad de mensajes. Es más, hay pasajes de la lectura que cuando usted los va a leer, yo puedo empezar a recitarle el resto del texto, porque lo tengo aquí en la mente. Pero ¿qué pasa en tiempos de dolor, de angustia, de problemas con esa palabra? ¿Es real esa palabra para mí? ¿La verdad es una palabra efectiva? Porque nosotros le aplicamos la palabra a cualquiera. Tú te encuentras un enfermo, no se preocupe, Cristo lo va a sanar. ¿Y si fueras tú el enfermo? Te encuentras a alguien con problemas y es fácil decir: no te apures, Dios te resuelve tus problemas. ¿Y si fueras tú el del problema? ¿Qué tan efectiva es esa palabra para ti? Y hablamos de las cosas que Dios puede hacer a la gente que está en conflicto, la gente que está en problema, la gente que está en dolor. Pero cuando somos nosotros los que estamos en conflicto, en problema, en dolor, en enfermedad, como que nos cuesta trabajo aceptar el mensaje de la palabra. ¿Por qué buscan entre los muertos? ¿Por qué? ¿Que no Jesús te dijo que iba a resucitar? ¿Que no te dio una palabra? Y esa palabra es una palabra viva, es una palabra eficaz. ¿Que no la palabra que sale de la boca de Dios es una palabra que no vuelve vacía? ¿Por qué no puedes creer el mensaje de la palabra? ¿Por qué oyes cualquier palabra en el mundo? Cualquier palabra de pandemia, cualquier palabra de enfermedad, cualquier palabra de dolor, y la puedes creer. ¿Y por qué esta palabra santa, de la que la misma escritura dice que ni una jota ni una tilde ha de quedarse sin cumplimiento, no puedes creerla? ¿Por qué? ¿Por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Dicho de otra manera, ¿por qué no recuerdas lo que el Señor te dijo? ¿Por qué no te apoderas del mensaje que Cristo te ha entregado? ¿Por qué no puedes creer lo que Dios te dice y vivir la realidad de tu presente en vez de anclarte al pasado? No vivas en un viernes de crucifixión, porque Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. De alguna manera, hermano, nosotros vamos a encontrar estas historias repetitivas en la vida del creyente. Se cuenta de la madre de Constantino, del emperador Constantino. Dice que llegó a Jerusalén y pidió que la llevaran a la tumba de Cristo.
Y usted va a encontrar que en Jerusalén está rodeada de tumbas, porque era la costumbre enterrar a la gente en cuevas. Y lo que ella pide, les dice: pero llévenme a la original, llévenme a la tumba en donde sepultaron a Cristo. No me lleven a cualquier tumba, les dice ella, a la original, a la real, a aquella en la que Cristo fue sepultado, a la verdadera tumba vacía. Y de alguna manera mucha gente se aferra a eso, a un lugar, a una tumba, a un sitio de dolor, cuando Cristo nos ha llamado a vivir una vida plena y una vida en abundancia. La tumba representa la religión muerta. La tumba representa la tradición. Pero Cristo no nos ha llamado a vivir en una religión muerta ni en una tradición. Él nos ha llevado a vivir en una vida, y una vida no como el mundo la da, una vida poderosa. Una vida, hermano, fundamentada en su palabra. Una vida que vale la pena vivirse. Vale la pena vivirse. Hay un anuncio angelical: porque buscan entre los muertos al que vive. A menudo mucha gente está buscando a Jesús en cosas muertas, en un tradicionalismo religioso, en un formalismo, hermano, en reglas de hombres, en esfuerzos humanos, en sustitutos de la carne para tener una experiencia. Nosotros vamos a encontrar, finalmente no vamos a encontrar a Jesús ni en tradicionalismo, ni en formalismo, ni en reglas, ni en esfuerzos humanos, ni en sustitutos, hermano. Nuestro Señor lo vamos a encontrar a la luz de su palabra, lo vamos a encontrar en la realidad de sus promesas, lo vamos a encontrar en nuestro diario vivir. Y Él dejó establecido en su palabra que nosotros somos convocados para adorarle, y adorarle en espíritu y en verdad. En medio de la adoración de nuestro Dios, Él habita. Él habita. No tenemos por qué buscarlo en cosas muertas. Dejemos de ser gente religiosa. Dejemos de ser gente formalista, que creemos que tiene que haber ciertas normas y ciertas formas para que nuestro Señor se manifieste. A mí no deja de sorprenderme, hermano, cómo nosotros encontramos a Jesús en las cosas más simples de la vida. El salmista te atreve a decir que aún la misma naturaleza nos habla de la existencia de Dios. La misma naturaleza nos grita de la realidad de un Dios, y nosotros todavía creemos que Dios tiene que haber un aspecto religioso, un aspecto de formalismo, ciertas reglas para encontrarnos con Él, ciertas cosas o esfuerzos humanos, sustitutos de la carne para encontrarnos con Él. Dios es Dios, y Él hace las cosas como Él quiere. Él hace las cosas cuando Él quiere, y las hace de la manera que le da la gana, hermano. Él no tiene que sujetarse a nada de lo que está establecido aquí. Hay cosas que los ángeles en esta anunciación van a decirles. Lo primero que les dicen es: Él no está aquí. Ustedes vienen a buscarlo en una tumba, no está aquí. Vienen a buscarlo para cumplir con un ritual, no está aquí, no está aquí. Vienes a buscarlo con un formalismo, déjame te digo, no está aquí. No está aquí. Unos pueden caminar por Jerusalén y van a ver millas y millas de tumbas, hermano. Muchas tumbas. Usted va a encontrar incluso tumbas de Jesús. Dependiendo de la corriente religiosa a la que vaya, va a encontrar un montón de tumbas donde le van a decir que ahí enterraron a Jesús. Pero las palabras de los ángeles siguen resonando. Él no está aquí. No está aquí.
Y de vez en cuando todavía algunos estudiosos de la arqueología bíblica se atreven a decir: ahora sí encontramos la tumba de Jesús, mientras que el testimonio de los ángeles sigue diciendo: Él no está aquí, no está aquí. Cuando tú llegas a uno de los lugares, está la tumba, está el jardín del huerto y está a la espalda el Gólgota, como a unos 100 metros el Gólgota. Cuando tú llegas a la tumba y te inclinas para subir, porque te tienes que inclinar al poner el pie y al levantarte, lo primero que tú miras es un letrero que dice: Él no está aquí, Él ha resucitado. Tú no sabes el impacto que causó en mi corazón, a mi vida, cuando yo llegué a esa tumba y leí aquel letrero. Lágrimas rodaron de mis ojos. Y a lo mejor muchos dirían: ¿y por qué lloras? ¿Por qué lloras? Si es una tumba vacía, si no hay nada aquí. Pues por eso lloro, porque no está aquí, porque Él ha resucitado, porque Él está sentado a la diestra del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Porque lo que Cristo dijo que iba a hacer, Él lo ha hecho. Y las cosas que nos dijo que iba a hacer y no ha hecho, una cosa yo estoy seguro: las va a hacer. Las va a hacer, porque Él cumple sus promesas. Él cumple sus promesas. ¿Qué más le dice? Él no está aquí, Él ha resucitado. Y era necesario. Era necesario que Él padeciera. Era necesario que Él fuera crucificado. Era necesario que Él experimentara la muerte. Era necesario que Él entrara en una tumba. Era necesario. Era necesario. Y nosotros decimos a veces cuando pasamos por dolor: ¿por qué, Señor? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo te adoro? ¿Por qué si yo me he propuesto estar contigo? ¿Por qué, Señor, tengo problemas? ¿Por qué paso por luchas? ¿Por qué hay conflictos en mi familia? ¿Por qué paso por enfermedad? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si Cristo, hermano, el santo de los santos, el que nunca hizo maldad, en el que nunca hubo engaño en su boca, era necesario que padeciera. Era necesario que sufriera los clavos de la corona sobre su cabeza. Era necesario que pasara por el padecimiento. Era necesario que pasara por el dolor. Era necesario que pasara por la tumba. ¿Por qué no va a ser necesario a veces que yo experimente dolor, que pase por problemas, que tenga luchas? ¿Por qué no va a ser necesario? Haga un recuento de su vida pasada. Y en el recuento de su vida pasada, usted va a encontrar que va a aprender más de sus procesos dolorosos que de los momentos de bonanza. En los momentos dolorosos usted va a encontrar que hay cosas que usted aprendió de ellos. Y en los momentos de bonanza los puede recordar y hasta reírse y bromear con aquellas cosas. Pero ¿qué aprendió de ello? Los momentos de dolor son tiempos de aprender. Es necesario que el Hijo de Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Era necesario. Esa es la palabra fundamental aquí. Tanto como la crucifixión de Jesús era necesaria y ordenada, por lo que fue también su resurrección. Si no se hubiera cumplido su crucifixión y su muerte, nosotros no celebraríamos su resurrección y no tendríamos la garantía de quién es Jesús. Fue capaz de morir por mí, fue capaz de padecer por mí, fue capaz de entrar en aquella tumba por mí, pero fue capaz también de levantarse al tercer día. Y ya no hay muerte que lo sujete, no hay nada que lo sujete. Y Él mismo dice: yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder también para volverla a tomar. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿En dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque sorbida fue la muerte en victoria por nuestro Señor. Es necesario a veces el padecimiento, es necesario el dolor. Y esta palabra es clave. Fue necesario que Jesús padeciera, sí, pero es necesario también que nosotros pasemos también por padecimiento. Es necesario que a veces pasemos por dolor.
Y es necesario que aprendamos de esos procesos, porque a la muerte, hermano, y al dolor le precede la resurrección. Y nosotros vamos a resucitar espiritualmente. Y cada que pasamos una prueba, de cuenta que experimentamos una muerte, pero nos levantamos. Y cuando nos levantamos podemos decir: gracias, Señor, por esa enfermedad, gracias por ese proceso, gracias por lo que ha pasado. Y algo que me gusta mucho es que dice: y entonces ellas se acordaron de estas palabras. Entonces ellas se acordaron de estas palabras. Yo tengo que acordarme. La iglesia no puede ser una iglesia sin memoria. La iglesia tiene que ser una iglesia con memoria, que recuerde las palabras de Jesús en medio de todas las circunstancias, que recuerde las palabras de Jesús en todo tiempo y en todo momento. ¿No dice eso la Escritura desde el Antiguo Testamento? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que lo guardes y hagas todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces ellos recordaron las palabras. Yo creo que uno de los absurdos más grandes y el dolor más grande que un creyente puede tener es ese: que en los tiempos de dolor tú te olvides de lo que Dios te dijo para ti. Ese es el padecimiento más grande para un creyente, porque si tú te olvidas de lo que Dios te dijo, tú te dejas envolver por la angustia, tú te dejas envolver por el temor, tú te dejas envolver por el dolor. Pero si tú recuerdas lo que Dios te ha dicho, tú te puedes parar en medio del dolor, de la angustia, y decirle al Señor: Señor, no sé cuánto tiempo va a durar este proceso, no sé cuánto tiempo va a durar este padecimiento, pero de antemano, Señor, gracias. Y gracias por lo que estoy aprendiendo en él. Y gracias, Señor, por lo que me vas a enseñar a través de él. Gracias, Señor, porque después yo me voy a levantar y te voy a seguir dando gracias por lo que tú haces y por lo que tú eres. Las palabras de Jesús son un bálsamo a nuestra vida. Las palabras de Jesús son un bálsamo a nuestro corazón. El escritor de Proverbios dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como conviene. El diablo puede venir a decirme que estoy enfermo, y yo no voy a negar la enfermedad, pero yo también puedo decirle que por su llaga yo he sido curado. Y el diablo puede venir a decirme: mira la condición, los problemas que tienes. Y yo también puedo decirle que Cristo murió por mí, llevó en la cruz, hermano, mi padecimiento, llevó mi dolor. El diablo puede venir a decirme: yo no voy a negar los procesos que vivo, pero tampoco voy a negar que la palabra de Dios es una palabra eficaz. Es una palabra que tiene cumplimiento. La tumba vacía no cambió el corazón de las mujeres. La aparición y la presencia de seres angelicales no les cambió el sentir a aquellas mujeres. Pero cuando recordaron las palabras que Jesús les había dicho, dice que volvieron del sepulcro, hermano. Volvieron del sepulcro y publicaron las buenas nuevas, dieron las buenas noticias. El sepulcro y la tumba ahí estaban todavía, pero el recordar las palabras que Jesús les había dicho les dio el aliento y les dio la fortaleza para que en medio del proceso ellas pudieran publicar lo que Jesús había hecho. Ahora entiéndeme lo que te estoy diciendo. Entiéndeme lo que te estoy diciendo. ¿Qué aprendemos de esta historia? ¿Cómo Cristo viene a prepararnos?
Yo creo que una de las fases de la preparación es: tú no puedes vivir anclado al pasado. No puedes vivir en el viernes de crucifixión si llegó el domingo de resurrección. No puedes vivir en el pasado. Párate en la realidad de tu presente. No niegues tu dolor, no niegues tu angustia, pero dale gracias a Dios por lo que estás aprendiendo a través del dolor y de la angustia. ¿Qué más tenemos que aprender de esto? Que en los momentos de angustia y de dolor no es tiempo de lamentos, no es tiempo de agarrar hierbas aromáticas para ungirnos para la sepultura. Es el tiempo de declarar la vida de Cristo sobre nosotros y de declarar, hermano, que en Él somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a vivir nuestra realidad, y nuestra realidad es una realidad que supera aún cualquier problema, cualquier situación que pueda venir en este mundo. No importa el tamaño de tus problemas, lo que importa es el tamaño de tu Dios. Es el tamaño de tu Dios. Levántate en el nombre de Cristo. La palabra de Cristo tiene que animar nuestros corazones. Aquí hay muchas promesas. Yo estaba leyendo que del nacimiento de Cristo a su crucifixión se cumplieron más de 2700 promesas que estaban en el Antiguo Testamento. Más de 2700 profecías fueron cumplidas del nacimiento de Cristo a su crucifixión. Si esas promesas y esas profecías se cumplieron, hermano, lo que Dios ha dicho de la iglesia se va a cumplir, y ni las puertas del infierno nos van a poder hacer frente. En medio del dolor nos vamos a crecer y vamos a seguir avanzando. Y cuando sentimos, hermano, que no podemos caminar más, su palabra nos va a alentar para dar un paso más, para avanzar más, para conquistar más, para declarar que en Dios haremos proezas y Él va a hollar a nuestros enemigos. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Dejemos las cosas muertas, apeguémonos a la vida de resurrección, a la vida de Cristo. Cristo todavía sigue repitiéndonos: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, ni la misma muerte nos va a vencer. Aunque esté muerto, vivirá. Tenemos victoria en el nombre de Cristo. Somos más que vencedores por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, pero a través de su resurrección también. Póngase en pie, por favor. Nos estamos preparando para Pentecostés. Primer domingo, primer día de la semana, 3 días de su muerte, y Jesús empieza a preparar ya su iglesia. Dejen su pasado, perfílense a lo que yo tengo adelante. No nieguen su dolor, pero crézcanse en medio del dolor. Así como yo he resucitado y he vencido la muerte, ustedes también son más que vencedores. Voltee con la persona que tiene a su lado y dígale: eres un más que vencedor. Eres más que vencedor. Cree la palabra del Señor. Tú eres más que vencedor. Tú eres más que vencedora. Si miras tus circunstancias, ya estás cargando tus hierbas aromáticas, ya te estás ungiendo para vivir en la sepultura. Pero si puedes creer lo que Dios ha hecho en tu vida, hazlas a un ladito y dile a la muerte: no tienes poder sobre mí. Hay uno que ha comprado vida para mí, ha comprado vida en abundancia, en abundancia. Nos estamos preparando. Nos estamos preparando. Hay alguien que venga en problemas, en conflicto esta mañana, que quiera venir a tirar sus hierbas aromáticas aquí al altar.